Dios los bendiga, hermanos y amigos. Es un gozo y un privilegio estar con ustedes por medio de este canal, en el Rincón de Dios, que hago para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Que el Señor sea añadiendo bendición y vida eterna a todos aquellos que ven este video, que el Señor sea hablando a través de mi boca, que el Señor sea edificando a través de su palabra, que el Señor sea abriendo los corazones por medio de su Santo Espíritu, que el Señor sea vivificando a los muertos espirituales, que puedan escuchar esta enseñanza, que el Señor sea concediéndole al hombre arrepentimiento y fe en nuestro Señor Jesucristo, para que muchos vengan a Él y se conviertan de sus malos caminos, y así Dios les dé por pura gracia, por pura misericordia, el don de la salvación y de la vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro y Dios nuestro. Amén y amén. Bueno, hermanos y amigos, Dios los bendiga mucho, que el Señor, le damos gracias a Dios por este día de vida maravilloso que nos regala, por permitirnos despertar, ver, sentir, compartir con nuestra familia, pensar, caminar, movernos, porque todo eso es gracias a su misericordia, a su amor eterno con que nos ha amado en Cristo Jesús. Hermanos y amigos, continuamos, ¿verdad?, en el Evangelio según Juan. Esta vez vamos a estar en Juan 6, pero esta vez desde el capítulo 22 al 34. Recordemos que venimos del milagro, estamos aún en el contexto de la multiplicación de los peces, o de los panes y los peces, en que, bueno, mi Señor Jesús hizo ese milagro sorprendente que solamente lo puede hacer Dios, porque ¿quién puede crear algo a partir de la nada? Porque ¿quién puede multiplicar algo si no solo Dios? Entonces, una vez más, nuestro Señor Jesús, como ya lo dijo, una vez más, las obras que Él hace, ¿verdad?, nos demuestran, nos revelan, nos apunta a su identidad como Hijo de Dios y como el ungido de Dios. Él dice que las obras que Él hace dan testimonio de Él. Gloria a Dios. Entonces vemos a través de este portentoso milagro la deidad y el poder de mi Señor Jesucristo como Hijo de Dios viviente y como el ungido de Dios. ¿Ok? Luego tuvimos el maravilloso milagro de mi Señor Jesús caminando sobre las aguas y declarando nuevamente su deidad a través de este hecho. Él dijo: yo soy, no temáis. Los discípulos habían entrado a la barca para ir hacia la región de Capernaum cuando se desató una tormenta acompañada de muchos vientos fuertes, y ellos, estando atribulados, de repente ven a alguien venir caminando por el agua y tuvieron miedo en ese momento, pero mi Señor en ese momento le declara: yo soy, no temáis, declarando así su deidad, su eternidad, su preexistencia, su ansiedad. Él es Dios, y así mismo se le presentó Dios a Moisés en la zarza ardiente: yo soy. Señor, pero y cuando me pregunte quién me envió, ¿qué les digo? Diles que yo soy el que soy, te ha enviado. Ese es el nombre
eterno de Dios. Yo soy el que soy. Yo bajé. Yo soy el que soy, dice el Señor. Entonces, con estas declaraciones, yo soy, no temáis, nuevamente mi Señor Jesús estaba anunciando su deidad y su naturaleza a sus discípulos. Este milagro nomás lo vieron sus discípulos que estaban en la barca, ¿ok? Esto era para confirmarles a ellos quién era mi Señor Jesús. Esto lo planeó Dios para que los discípulos tuvieran este tremendo privilegio de ver a mi Señor Jesús caminando por las aguas, cosa que solamente la puede hacer Dios, como sale en el libro de Job, que Dios es Dios es el que camina por las aguas, ¿ok? Entonces, ahí ellos estaban viendo precisamente a Jesús declarando su deidad, pero no solo declarándola, sino también confirmándola con ese hecho tan maravilloso de caminar por las aguas, ¿ok? En ese contexto estamos, ¿verdad? En ese contexto estamos. Recordemos que cuando mi Señor Jesús entra a la barca con ellos, de una vez la tormenta cesa y ellos llegan al lugar donde iban, a Capernaum. Esto lo confirma que precisamente esa tormenta y ese evento se dio para que ellos vieran la gloria de Dios en Cristo, ¿ok? Y para que su fe en Cristo se fortaleciera y aumentara, ¿ok? Ahora sí, ya con el contexto un poco más claro, vamos a ver el versículo que viene. La Biblia lo titula La gente busca a Jesús, ¿ok? Vamos a leer desde el versículo 22 al versículo 34. Vamos a leer primero del 22 al 24, que es como el contexto de lo que vamos a ver, ¿verdad? El día siguiente, la gente que estaba al otro lado, ¿verdad?, del mar, vio que no había habido allí más que una sola barca, que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos, ¿ok? Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, ¿ok?, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor, ¿ok? Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús, ¿ok? Aquí tenemos el contexto de lo que vamos a ver, ¿verdad? Al día siguiente del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, milagro donde nuestro Señor Jesús demostró su poder y gloria como Hijo de Dios, multiplicando 7 panes y 2 pececillos, dándole así de comer a más de 5,000 personas, porque la Biblia solamente contabiliza a los hombres, que eran 5,000, pero la Biblia, por la cultura, los hebreos no acostumbraban a tomar en cuenta a las mujeres y los niños. Por eso podemos hacer la injerencia de que tal vez mi Señor Jesús alimentó a mucho más de 5,000 personas. Tal vez 10,000, tal vez 8,000. Quién sabe, pero fueron mucho más de 5,000 personas. ¿Ok? Luego de este evento, ¿verdad?, donde le sobraron a mi Señor Jesús, después de haber alimentado a todos, 12 setas de pan, ¿verdad? ¿Ok? Después de esto, dice la palabra, al día siguiente la gente que estaba allí, al otro lado del mar, vio que no había
había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. La gente que recibió ese milagro, que tuvo el privilegio de ver ese milagro, ¿verdad?, notó que allí solamente había, en esa noche solamente había una barca, ¿verdad? Y ellos vieron cuando solamente los discípulos entraron en ella para ir a Capernaum, pero no vieron a Jesús acompañarlo. Recordemos que en el milagro, cuando mi Señor Jesús camina sobre el mar, los discípulos están solos y luego mi Señor Jesús se les aparece caminando por el agua, ¿cierto? Entonces la gente notó que efectivamente mi Señor Jesús no iba esa noche en la barca con los discípulos. La gente notó esto, ¿ok? Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Luego llegaron más barcas, ¿verdad? A ese lugar donde habían comido el pan, llegaron más barcas. ¿A dónde era eso? En el mar de Tiberias. Dice aquí, habían arribado a Tiberias. Ok, más barcas llegaron a Tiberias, a donde mi Señor Jesús había partido el pan y había dado gracias, ok. Cuando vio pues la gente que Jesús, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús, ok. Podemos ver que esta gente al no ver ni a los discípulos ni a Jesús en esa barca que habían llegado, ¿verdad?, a Tiberias, ellos se montaron, se subieron, embarcaron y fueron a buscar a Jesús, que estaba ya en Capernaum con los discípulos. Ahora vamos a ver que estas personas, digámoslo así, estaban haciendo lo bueno porque estaban buscando a Jesús. Ustedes dirán, hermano, bueno, estas personas están haciendo lo que se debe hacer, buscar a Jesús, que es la fuente de todo bien, porque fuera de Él no hay bien para ninguno, ¿verdad? Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cultiva. Si ustedes no están en mí, no permanecen en mí, nada pueden hacer. Fuera de mí nada pueden hacer, dice el Señor. Así que esta gente estaba actuando de buena manera cuando fue a buscar a mi Señor Jesús. Ahora vamos a ver en los versículos siguientes que, a pesar de que pudiéramos decir esto, las intenciones con las que ellos lo estaban haciendo no eran la correcta. Ellos tenían una mala intención en su corazón. O sea, ellos estaban buscando a mi Señor Jesús por razones incorrectas. Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Sigue diciendo, fíjense, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Ok? Esta gente que recibió el milagro, que se montó en las barcas, hallaron a Jesús al otro lado del mar, en Capernaum, y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Otras traducciones dicen, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Pero bueno, es casi lo mismo, ¿ok? Entonces, fíjense bien, le hacen esta pregunta a mi Señor. Vamos a ver cómo responde nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Fíjense bien, mi Señor Jesús le dice, de cierto os digo.
cuando mi Señor Jesús usa esta frase, hay que estar muy atentos a lo que Él a continuación va a proclamar, va a declarar. ¿Por qué? Porque cuando Él usa esta frase es para hacer un énfasis, es porque a continuación va a decir algo de suma importancia. Entonces tengan siempre en mente que cuando mi Señor Jesús dice, es cierto, os digo, tienen que estar muy atentos cuando estén leyendo la Biblia de lo que mi Señor Jesús va a declarar. Es como cuando nosotros subrayamos algo que nos llama mucho la atención, porque es algo que nosotros consideramos importante. Bueno, cada vez que mi Señor Jesús diga, de cierto, es cierto, os digo, es porque Él va a decir algo de suma importancia. ¿Ok? Y lo que le dice a esta gente, fíjense lo que dice. Que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis y quedasteis saciados. Fíjense, hermano, aquí podemos comenzar a observar este fenómeno que yo les que yo les comenté. Ellos lo buscaron y podríamos decir que eso es algo bueno, pero lo estaban buscando por las razones equivocadas. Ellos vieron la señal, ¿verdad? Una señal milagrosa y de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Y como mi Señor les dio de comer a muchos. Pero ellos no vieron lo importante. Lo importante era a lo que apuntaba la señal. ¿Qué decía la señal? Que Él era el Hijo de Dios. Que Él era Dios encarnado. Eso, hermano y amigo, era lo verdaderamente importante. Eso era precisamente lo que las personas debieron percibir del milagro. Pero mi Señor Jesús dice, ustedes no me buscáis por la señal, sino porque habéis comido y habéis quedado saciados. Ellos lo buscaron porque en pocas palabras o en palabras coloquiales tenía la barriga llena. Por eso lo buscaron, no porque ellos tenían verdadera fe en que Jesús era el Mesías y por eso había multiplicado el pan y los peces. No porque ellos tenían verdadera fe de que mi Señor Jesús era el Hijo de Dios y por eso podía hacer estas cosas. No por eso lo buscaron, hermano. Y esa es la mala intención. No digamos mala intención, digamos la intención equivocada con la que ellos fueron a buscar a mi Señor Jesús. Ellos tenían que haber quedado maravillados, sí, pero por el poder de Dios que obró a través de mi Señor Jesús. Ellos tenían que quedar maravillados y buscar a mi Señor Jesús, sí, pero porque Él es el Mesías que había de venir, el profeta anunciado por Moisés, desde que Él es aquel, desde que habló todos los profetas del Antiguo Testamento. Por eso lo tenían que buscar, no porque quedaron saciados. Y eso, lamentándolo mucho, hermanos, y hay que decirlo, pasa ahora en este tiempo, pasa mucho, pues. En las iglesias a veces vemos personas que van buscando el milagro, que van buscando una sanidad, que van buscando trabajo, pero lo tienen y se apartan porque no van tras Cristo. No aman a Cristo, sino que aman lo que Cristo les puede dar. Y esa es una manera o una razón equivocada por la cual buscar a mi Señor. ¿Ok? Entonces, como les digo, esto pasa en las iglesias todos los días.
vemos hermanos que pasan al frente, vemos personas, mejor dicho, amigos que pasan al frente, hacen la oración de fe y están 1 o 2 meses bien activos en el Señor, pero cuando el Señor les da lo que quiere, les da ese trabajo, les da, si es posible, Sidonia, les da esa sanidad, se apartan y no lo ven más. Y así es la mayoría de las personas. Así vemos que esto pasa mucho en la iglesia. Pero la razón por la cual verdaderamente tenemos que buscar a Cristo es por quién es Él. ¿Quién es Él? El Hijo de Dios viviente. ¿Quién es Él? El ungido de Dios. ¿Quién es Él? Nuestro Señor y Salvador. Por esa razón hay que buscarlo, amarlo, quererlo y honrarlo, ¿ok? No porque nos satisfaga alguna necesidad que podamos tener en cualquier momento de nuestra vida, ¿ok? Entonces, fíjense lo que le responde mi Señor Jesús a esta persona en el versículo 27. Trabaja no por la comida que perece. Fíjense lo que le dice mi Señor Jesús. Trabaja no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque éste ha señalado Dios el Padre, porque a este ha señalado Dios el Padre. Claro, mi Señor Jesús le dice, trabajad, esforzaos, haced lo que tengáis que hacer, lo que esté en sus manos, por la comida que no perece. Fíjense bien, por la comida que no perece. Claro, mi Señor Jesús le está diciendo, ustedes me buscáis no por las señales, sino porque habéis comido y habéis quedado saciados. O sea, ellos hicieron el esfuerzo de montarse en la barca, de atravesar el mar, de llegar a Capernaum y buscar a mi Señor Jesús, ¿verdad? Ellos trabajaron por eso, ellos se esforzaron de una forma u otra para encontrar nuevamente a mi Señor Jesús, porque querían volver a comer gratis, porque quería que mi Señor Jesús les volviera a alimentar, porque quería que mi Señor Jesús les volviera a llenar la barriga, por eso. Pero mi Señor Jesús le dice, esforzaos, sed diligentes, trabajad, poned manos a la obra, no por la comida que perece, no por la comida que llena su estómago, que lo llena una vez y luego va al retrete, no por eso. Trabaja por la comida que permanece para siempre. Trabaja por la vida eterna. Trabaja por el don de Dios. Trabaja por las cosas eternas y permanentes que solamente las encontramos en Dios, nuestro Padre, a través de Cristo Jesús. Por eso hay que trabajar. Por eso hay que esforzarse y ser diligente. La Biblia nos señala que, si no mal no recuerdo, en el libro de Romanos, que tenemos que buscar ser diligentes para buscar gloria e inmortalidad. En eso tenemos que buscar la gloria y la inmortalidad que el Señor nos va a dar. Entonces mi Señor Jesús le está diciendo aquí, sé diligente, poner manos a la obra, buscar, perseverar, luchar por la comida que no perece, hermano. Y esa comida no es un pan que hoy se come y mañana se tiene que volver a comer, porque si no fallecemos. Esa comida es la que permanece para vida eterna. Gloria a Dios. ¿Ok? Por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, por las cosas de arriba,
la Biblia nos insta a que tengamos nuestra mirada arriba en los cielos, donde también está nuestro Señor Jesús sentado a la diestra de Dios, en las cosas de arriba. Tenemos que tener la mirada puesta en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que no tengamos tesoros en la tierra, sino en los cielos, porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón, porque la riqueza terrenal, la abundancia terrenal, tarde o temprano va a desaparecer. Dice la palabra que el ladrón hurta y la polilla corrompe todo aquí en la tierra, pero no así en el reino de Dios. Por eso es que nos manda a tener nuestro corazón en el reino de los cielos, porque si está allí nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Entonces, esto nos manda el Señor a buscar las cosas eternas, las cosas que no perecen, las cosas de arriba, donde también está sentado nuestro Señor Jesús a la diestra de Dios Padre de todos. Entonces, esto es lo que nos está instando el Señor Jesús. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado el Padre. ¿Quién nos puede dar esa comida que permanece para vida eterna? El Hijo del Hombre. No dice la Virgen María, no dice el profeta Elías, no dice Moisés, no dice el profeta Moisés, el siervo Moisés, dice el Hijo del Hombre. Y cuando la Biblia menciona al Hijo del Hombre, hermanos y amigos, se está haciendo alusión a Daniel 7, cuando aparece esta figura llamada el Hijo del Hombre, aparece delante del anciano de día. Y el anciano de día, que es nuestro Dios y Padre de todo, que es el Dios omnipotente de Israel, ¿verdad? Le da la autoridad al Hijo del Hombre sobre las naciones y el señorío a él. Entonces, el Hijo del Hombre, que es Cristo, es el único proveedor de la comida que permanece para vida eterna, hermano. No hay otro proveedor. Hay, la comida del mundo, o sea, la comida que perece, la que nosotros comemos para mantener este cuerpo terrenal, ¿verdad? Hay muchos proveedores de hamburguesas, de pizza, de panes. Hay muchos proveedores de frutas, muchos proveedores de hortalizas, y hay muchos proveedores, ¿verdad? Pero esta comida que menciona nuestro Señor Jesús, que es especial, única y mucho mejor que todo, ¿verdad? Solamente el proveedor de esa comida que permanece para vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, hermano. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Solamente hay un proveedor que te va a dar comida para vida eterna. Y este proveedor es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso, solo en Él depositamos nuestra esperanza, nuestro futuro, nuestros anhelos y todo lo verdadero lo vamos a recibir de Él. Y la vida eterna de Él. Solamente Él es el proveedor que nos da esa comida que no perece, sino que para vida eterna. Cristo Jesús, o como lo conocemos por el libro de Daniel, el Hijo del Hombre. ¿Ok? Entonces, y dice, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Dónde ha señalado Dios el Padre a mi Señor Jesús? En toda la Biblia, hermano, toda la Biblia, desde el Génesis. Nuestro Dios
está señalando al Hijo cuando dice: a la mujer de tu simiente nacerá uno que le pisará la cabeza a la serpiente y ésta le morderá el calcañar. ¿A quién está señalando Dios en Génesis, específicamente en Génesis 3:15, lo que se conoce como el protoevangelio? A mi Señor Jesús, al vencedor herido, a mi Señor Jesús. ¿A quién señala Moisés en Deuteronomio 18, inspirado por el Espíritu Santo? Dice: se levantará un profeta semejante a mí, y el que no le obedeciese será desarraigado del pueblo. Ah, mi Señor Jesús, ¿a quién señala el profeta Isaías muchas veces en su libro? Ah, mi Señor Jesús, cuando dice que un hijo nos fue dado y su principado sobre sus hombros, y nos llamará Dios fuerte, Padre eterno. Entonces, mi Señor Jesús es señalado por Dios desde el principio y hasta el fin, ¿ok? Porque así le plació a Dios que su Hijo también recibiera la misma gloria que Él recibe, ¿ok? Entonces, tenemos que ir a ese proveedor de vida eterna que nos señaló Dios desde la antigüedad. Hay que ir a ese proveedor porque Él es el proveedor de la vida eterna. Y Él es también el proveedor del agua viva, como le pasó a la mujer samaritana, ¿verdad? Entonces, hay que ir a Él porque a este ha señalado Dios el Padre, ¿ok? ¿Y dónde lo ha señalado? En toda la Escritura. Mi Señor Jesús en Juan 5:39, por ejemplo, dice: cuidad en las Escrituras, porque en ellas os aparece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde podemos encontrar el testimonio de mi Señor Jesús? En las Escrituras. ¿Quién inspiró las Escrituras? Dios, el Espíritu de Cristo, Dios el Padre. Y entonces, por eso aquí nos dice que a este señaló el Padre. ¿Desde cuándo? Desde siempre, ¿ok? Entonces, fíjense bien. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan otra vez a mi Señor Jesús esto que habían contemplado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Le preguntan: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ok? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que hay en el que Él ha enviado. Fíjate bien, esta es la obra de Dios. Le responde mi Señor Jesús, que hay a quien Dios ha enviado. Es decir, mi Señor Jesús no le está diciendo: tienen que guardar los mandamientos. Mi Señor no le está diciendo: tienen que cumplir la ley mosaica. Tienen que cumplir los 613 preceptos, aparte de los 10 mandamientos. No, mi Señor Jesús está diciendo: lo que Dios quiere, la única obra que Dios tomará en cuenta para que el hombre sea salvo, es que hay en aquel que Él ha enviado. Dice la palabra: y esta es la vida eterna, que te conozcas a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que tú has enviado. Fíjense bien, ahí no está diciendo que la vida eterna consiste en guardar los mandamientos de Dios, que no estoy diciendo que no debamos guardarlos, porque si somos hijos de Dios lo hacemos por amor a Dios, pero ahí no dice que la vida eterna consiste o nosotros la obtenemos por nuestras obras, ¿verdad? ¿Verdad que no dice así?
sino que dice que conozcamos a quién, a Dios, al único Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, que es Dios de vivos y no de muertos, y a Jesucristo, a aquel enviado. Esta es la obra que tenemos que hacer y es la única obra que podemos poner en práctica o ejecutar, digámoslo así, para agradar a Dios. Y esa es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos para que tengamos vida eterna, que creamos en el que Él envió. Si lo vemos así, podemos pensar, no está tan difícil agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios, porque su voluntad es que nosotros creamos en su Hijo. Mi Señor Jesús dice: nosotros en vuestro corazón, si crees en Dios, también cree en mí. Entonces no está difícil hacer la voluntad del Padre, llevar a cabo la obra de Dios, porque esa obra es que tengamos fe en el Hijo de Dios. Tan sencillo como eso. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, porque solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque el único que nos puede reconciliar con nuestro Dios y Padre de todos es aquel que puede interceder ante nosotros delante de Dios. Es aquel que comprende lo que Dios siente y comprende todo lo que Dios hace, pero que también comprende lo que el hombre siente y también comprenderá en el estado en que está el hombre. Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres, porque Él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces la obra que el Padre quiere que nosotros hagamos es que creamos en Jesucristo, que pongamos nuestra esperanza en aquel que resucitó y murió, porque murió y resucitó por nosotros. Dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Y quién os condenará? Cristo murió por nosotros y aún más resucitó por nosotros, y Él se sentó en lugares de privilegio en las regiones celestiales y Él intercede por nosotros. Entonces, ¿cuál es la obra que quiere Dios que hagamos para tener vida eterna? Que recibamos al Hijo, que le conozcamos al Hijo, que creamos en el Hijo, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Y el que en Él cree no morirá eternamente, dice el Señor. Entonces, esta es la obra que Dios quiere que hagamos, ¿ok? Ok, vamos al versículo 30, hermano. Le dijeron entonces: ¿qué señal puedes hacer tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjense bien cómo está corrompida esta gente. Todavía viendo las señales, viendo la señal tan gloriosa que mi Señor Jesús hizo de darle comida a muchos con poco, ¿verdad? Todavía ellos le están exigiendo a mi Señor Jesús y le están diciendo, preguntando: ¿y qué señal haces tú para que te creamos? ¿Qué señal nos muestra? O sea, todavía son tan caraduras de preguntarle eso a mi Señor Jesús. Es que esa lamentándolo mucho, era la condición espiritual del pueblo de Israel. Cuando revivieron a Lázaro, en vez de glorificar a Dios, de alabarlo, de bendecirlo, de darle gracias porque el reino de los cielos se había acercado, resulta y acontece que los fariseos dijeron: vamos a matar a Lázaro y después vamos a matar a Jesús.
esta gente, hermanos y amigos, están muertos en delitos y pecados. No puede ser que viendo esas señales, ellos todavía tienen el descaro de exigirle a mi Señor Jesús otra señal. Ok, pero vamos a ver por qué. Vamos a ver hasta el fondo de esa pregunta. Dice, ok, le dijeron, entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? O sea, fíjense bien, quería que mi Señor Jesús, no sé, será llover el fuego del cielo, será. Ya va, hermano, que me perdí un poco. ¿Qué hacen? Nuestros padres, fíjense bien, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio Dios a comer. Fíjense bien, lo que estaba pasando por la mente de ellos era que el milagro de Jesús no había sido tan impresionante como el milagro que hizo Moisés en el desierto. Que llovía maná del cielo todos los días para alimentarlo. O sea, ellos estaban pensando, sí, lo que hizo este profeta, este hombre, fue un milagro, pero mayor cosa hizo Moisés, que alimentó al pueblo de Israel 40 años con maná del cielo. Sí, pero la cuestión fue que lo que hizo Moisés no lo hizo Moisés. Lo que sucedió en aquel tiempo que llovió pan del cielo, ¿verdad? No fue Moisés el que lo hizo, fue Dios. Ellos estaban comparando el milagro que acababan de recibir de mi Señor Jesús con el milagro de Moisés. Y ellos erróneamente decían que lo que había hecho Moisés era el superior. Pero la cuestión ahí, hermano, es que Moisés no hizo el milagro. El milagro lo hizo Dios. El Dios y Padre de mi Señor Jesús hizo el milagro. Y no le faltó el pan, el maná del cielo, a esos judíos que de paso eran rebeldes en 40 años. Ahora, el milagro lo hizo, fue Dios, el Dios de ellos, no Moisés. En cambio, mi Señor Jesús sí hizo ese milagro. Él dio gracias al Padre, Él dio gracias al Padre del cielo, lo partió y Él multiplicó el pan. ¿Te das cuenta? Mi Señor Jesús es mayor que Moisés porque Él hizo ese milagro con su autoridad y poder como hijo de Dios. Moisés no. Moisés solamente recibió el milagro que Dios hizo. Más nada. Pero mi Señor Jesús fue el autor de la multiplicación de los panes y los peces. Así de sencillo. Entonces ellos estaban completamente errados a comparar el milagro porque tenían en su mente que Moisés había hecho algo superior a Cristo. Pero Moisés no hizo nada. En aquella ocasión, en el Antiguo Testamento, el que hizo la obra fue el Señor. Fue el Dios de ellos, el Dios de Israel, el gran yo soy. En esta ocasión, el que hace el milagro es el Hijo de Dios viviente. Mi Señor Jesús, con su poder y autoridad, Él simplemente partió el pan y dio gracias. Él no le pidió, Padre, multiplica el pan. No. Él mismo lo hizo, simplemente le agradeció a Dios y partió el pan, ¿ok? Entonces, ellos están completamente errados en esa percepción de que ellos tenían de que el milagro de Moisés había sido superior. Y por eso es que ellos se atreven a pedirle otra señal. Es como que ellos hubieran dicho, por darle algún ejemplo, no, pero, sí, lo que vos hiciste es un milagro, pero Moisés hizo algo mejor, porque dio de comer
al pueblo de Israel 40 años maná del cielo. Pero, como yo le vengo diciendo, Moisés no hizo nada. El que se glorificó en el Antiguo Testamento fue el Dios de ellos, el Dios de Israel. En cambio, mi Señor Jesús sí multiplicó los panes y los peces por su poder y su deidad. Ahí está la diferencia. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que dice. Jesús le dijo: de cierto os digo. En el versículo 32, Jesús le dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ahora mi Señor Jesús le revela algo que yo no sabía, porque ellos estaban muy convencidos de que Moisés le había dado el pan del cielo. Y aquel pan que ellos recibieron como si fuera rocío, ¿verdad? Ese pan le llenaba la panza, o sea, le llenaba el estómago, como el pan que partió mi Señor Jesús y le dio a de comer a muchos, ¿verdad? Ese pan le llenaba el estómago, pero ellos todos los días tenían la necesidad de ir a recolectar el pan que caía del cielo, ¿verdad? Ese no era el verdadero pan del cielo que Dios tenía guardado. Eso fue, digámoslo así, un anticipo, un abreboca. Ese pan del cielo se podría decir que fue un tipo, ¿verdad? Que un tipo es un objeto o algo que es sombra de una realidad espiritual mucho más grande y completa. Ese pan del cielo tipificaba a mi Señor Jesucristo, apuntaba al verdadero pan del cielo. Eso era todo lo que ese pan representaba. La provisión de Dios para alimentar a su pueblo corporalmente. Pero ese pan tenía como objetivo, ese pan apuntaba a Cristo, que era el verdadero pan del cielo que iba a suplir a su pueblo de la necesidad de vida que ellos tenían, de verdadera vida eterna, de verdadera comunión con Dios. Lo iba a sustentar, sí, pero de las cosas que son para la vida eterna. Entonces, eso era la cuestión. Por eso mi Señor Jesús le dice aquí: Jesús, es cierto digo, no dio a Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado verdadero pan del cielo. Fíjense bien que aquí mi Señor Jesús lo recarga. Moisés no les dio a ustedes el pan del cielo. Moisés no fue el que hizo el milagro para que lloviera maná 40 años. No fue Moisés. Ustedes están equivocados. Moisés no fue. Fue Dios el que le dio a ustedes ese maná. Fíjense lo que dice aquí. Que mismo lo dice. Dice: no os dio Moisés el pan del cielo. Clarito. Ese pan que ustedes recibieron del cielo no lo proveyó Moisés, lo proveyó mi Padre. Ustedes están dándole crédito a Moisés por algo que él no hizo. Entonces, ¿quién les dio el maná a ellos? Dios, no Moisés. Y aquí mi Señor Jesús lo deja claro: más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés no había sido el proveedor de ese maná que los alimentó a ellos corporalmente 40 años. El proveedor de ese maná había sido Dios, el Padre. Pero Dios el Padre también les va a dar a ustedes, o les ha dado a ustedes, el verdadero pan del cielo. O sea, Cristo Jesús. Yeshua HaMashiach, como
como le llaman los judíos, porque ese es su nombre hebreo. Yo soy ese verdadero pan del cielo. Yo soy. Vamos a ver lo que sigue diciendo en el versículo. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Wow, porque el verdadero maná del cielo es aquel que ha bajado del cielo y da vida al mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que lo envió para que el mundo tuviera vida a través de él. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Y qué dice mi Señor Jesús? El pan que Dios da es aquel que descendió del cielo para dar vida. Fíjense bien. Porque el pan que Dios dijo, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¡Gloria a Dios! El pan de Dios, el verdadero maná del cielo, da vida. No solamente te nutre el estómago, sino que te da vida y vida eterna. Y ese pan era Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gloria a Dios, eres el verdadero maná del cielo que Dios envió para dar vida al mundo. Y la palabra mundo allí es muy importante, porque allí le está diciendo, no solamente a ustedes, hebreos, no solamente a los judíos, no solamente a los descendientes de Abraham según la carne, Dios le da ese pan, sino al mundo entero, a los venezolanos, a los griegos, a los colombianos, a los chilenos, a los estadounidenses, a los europeos, a los americanos, a los asiáticos, al mundo. El pan del cielo no es exclusivo de una nación específica. El pan del cielo Dios lo ha dado, ha descendido para dar vida al mundo, a todos aquellos que creen en él, a todos aquellos que confían en él y que no confían en su moralidad ni en sus obras para agradar a Dios, sino a aquellos que creen en él. Ese pan les da vida eterna. El pan de vida, el verdadero maná que descendió del cielo, como lo vamos a ver en versículos adelante, es nuestro Señor Jesucristo, que descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que le diera vida eterna al mundo. Gloria a Dios por eso. ¿Ok? Al mundo, ¿qué quiere decir al mundo? A todas las naciones, no solamente a los judíos, hermano. El pan, esta es una diferencia grande cuantitativamente hablando. El pan que descendió del cielo en los tiempos de Moisés, ¿verdad? En los tiempos que Israel estaba en el desierto, ¿verdad? Le daba sustento al pueblo de Israel. O sea, solamente fue con la nación de Israel, ¿verdad? Pero este pan, el verdadero maná del cielo que Dios te envió del cielo, que bajó del cielo, es el que da vida al mundo. No a unos pocos hebreos, no a unos pocos descendientes de Abraham según la carne, sino al mundo entero, hermano. Gloria a Dios por ese maná del cielo que descendió para que tuviéramos vida y vida en abundancia, porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, como está escrito, hermano, ahora vamos a ver el último versículo del día, el versículo 34, y hasta ahí lo dejamos porque esta sesión es extensa. Entonces, le dijeron, Señor,
danos siempre este pan. Fíjense bien, ellos le piden, podríamos decir que estaban haciendo lo correcto. Estaban pidiendo a Jesús que les proveyera ese pan. Pero como siempre vamos a ver que ellos tenían, digámoslo así, no lo hacían de corazón y que las intenciones de su corazón no estaban bien inclinadas hacia Dios ni hacia Cristo. Porque vamos a ver en los videos que vienen, si Dios me lo permite y me permite el privilegio de volver a predicar la palabra por este medio, por este canal del Rincón de Dios. Vamos a ver con qué sentir ellos le dicen a mi Señor, danos este pan. Ok, vamos a ver en los versículos siguientes con qué sentir ellos se lo piden. Okay. Como les digo, la petición no está mal, pero sí les digo que es como la petición de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Que ella le decía, Señor, dame esa agua para yo no tener que venir nuevamente al pozo y sacarla. ¿Se acuerdan? Cuando mi Señor Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quien te habla, tú me pedirías agua viva y yo te la daría. Y ella le dice, Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir todos los días al pozo a sacarla. Entonces es una petición, pero que no está respaldada o no es movida, ¿verdad?, por una fe genuina en Cristo y por un conocimiento claro, ni por un conocimiento claro de quién es Él. ¿Ok? Entonces, mi querido hermano y amigo, Dios lo bendiga mucho. Me gustó mucho compartir esta palabra con ustedes. Espero que sea de mucha edificación. Y como mi Señor Jesús dijo, trabajemos por la comida que no perece, que es para vida eterna. Seamos diligentes buscando la inmortalidad y la eternidad, la vida eterna. Creamos en Cristo Jesús, porque Él es el verdadero pan de vida que descendió del cielo. Él es el verdadero pan de vida enviado por Dios para dar vida al mundo, no solamente a Israel. Creamos en Él, porque solamente en Él hay vida y vida eterna. Si no han creído en Cristo, este es el momento aceptable de recibir a Cristo. Y recibiéndolo a Él, comerán ese pan de vida y beberán esa agua viva que los subirá para siempre, por toda la eternidad. Creamos en Cristo Jesús, porque Él es el proveedor, el único proveedor de agua viva y de pan de vida. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén.